todos sabemos que estamos ante una nueva ola, ¿no? Que tiene que ver con el COVID y tiene que ver con esta nueva cepa que obviamente ha originado en Argentina una tercera ola y muchos problemas o mucha gente está afectada. Vamos a preguntarle al doctor Mario Lozano, que es virólogo, es investigador del CONICET, que nos dé algunos datos concretos sobre esta nueva cepa y también, bueno, si hay manera de prevenir, ¿no? Mario, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, esta nueva cepa tiene dos características que la hacen diferente a las cepas anteriores. Primero está lo que vemos cotidianamente, la tremenda contagiosidad que tiene, que está basada fundamentalmente en la velocidad en la que una persona que se contagió se convierte enseguida en un transmisor del virus. Con las cepas anteriores, el virus ingresaba a una persona susceptible, la contagiaba y tenía que madurar 3, 4 días antes de empezar a ser transmisible. Ahora, en solo 2 días después de la infección, de la primera infección, ya empieza a transmitirse el virus, con lo que es mucho más rápido en pasar de una persona a otra. Y también al mismo tiempo, al ser una cepa que evade un poco más que las anteriores la protección que nos daban las vacunas para evitar el contagio, más de la mitad de las personas que están vacunadas se pueden contagiar. Y entonces, también al contagiarse pueden transmitir el virus. Y las personas vacunadas dejamos de ser una coraza de protección para aquellas personas que no están vacunadas, o porque no pueden, o porque no quieren, cualquiera sea la decisión que hayan tomado, pero antes, con las cepas anteriores, cuando el virus llegaba a una persona vacunada, el brote de ese virus se frenaba ahí, no seguía adelante. Ahora no es así, y entonces es mucho más fácil que el virus encuentre a las personas susceptibles que no están vacunadas y que son las que más en riesgo están de padecer una enfermedad grave. Y entonces ese es el principal riesgo al que como sociedad nos impone esta nueva cepa Omicron. Por otro lado, bien, resulta evidente que es la segunda característica diferencial que tiene, que es menos letal. No quiere decir que no mate a nadie. Por supuesto que tiene una afectación en la salud, que produce internaciones, que necesitamos algunas personas estar internadas, que algunas van a necesitar respirador y por supuesto que van a fallecer, en menos proporción que las cepas anteriores. Ahora, Mario, ¿el virus está circulando? ¿De qué manera se contagia uno? Esencialmente, como lo hemos aprendido hasta ahora con las otras variantes, de la misma forma, fundamentalmente liberando aerosoles. Una persona contagiada, cuando habla, cuando estornuda, cuando canta, pero simplemente también cuando respira, produce unas gotitas muy chiquititas que se llaman aerosoles, que no las vemos y que son tan pequeñas y tan livianas que flotan en el ambiente. Es algo parecido a lo que ocurre con el humo del cigarrillo. De tal manera que otra persona que está cerca de la persona contagiada que está liberando estos aerosoles que contienen el virus, puede contagiarse por respirar el aire que fue respirado por ella, por la persona contagiada. De la misma manera que una persona que no está fumando, pero que comparte la habitación con un fumador, huele el olor del cigarrillo que ha sido liberado por otra persona que estaba fumando. La analogía con el humo del cigarrillo es la que más fácil nos permite entender cuáles son los riesgos que tenemos. Vamos a oler más el humo del cigarrillo si estamos cerca de la otra persona y menos si estamos lejos, aun cuando estemos en la misma habitación. Y por supuesto, si esa persona fumadora permanece mucho tiempo en la habitación, va a haber muchísimo más olor distribuido. Lo mismo que si una persona contagiada permanece mucho en la habitación, va a haber mucho más virus. Si hay circulación de aire,
La diferencia es que el virus no tiene olor. Y también nos encontramos con muchos casos asintomáticos, se está dando también, ¿no? Que hay gente que no sabe porque no tiene ningún síntoma y después aparece que va a hacerse un testeo y le da positivo. Bueno, eso es producto de un poco de lo que decía antes. La variante Omicron puede contagiar a los vacunados, evitando una de las defensas que nos proveen las vacunas, que es la de evitar el contagio. Omicron supera esa defensa, pero seguimos teniendo, quienes estamos vacunados, una defensa que para evitar la enfermedad grave. O sea, a pesar de contagiarnos, vamos a tener o una enfermedad leve o, como decís vos, una enfermedad sintomática. Muchos contagiados, muchas personas que se contagian estando vacunados, no se dan cuenta que están contagiados porque tienen una enfermedad sintomática. Ese es un riesgo adicional, no para la persona, por supuesto, que está protegida, sino para la transmisión del virus. Esa persona está transmitiendo el virus sin saberlo, ¿no? Bien. Ahora, hay muchísimos casos. Esto tiene que ver con descuidos, con no haber cuidado las medidas, el protocolo, la distancia, la falta de barbijo. Creo que se está dando mucho en los jóvenes también, bueno, que salen, que bailan, que se reúnen en cantidad. Es un tema complejo, es preocupante, ¿no? Sí, la mayor parte del porcentaje más grande de nuevos infectados son personas jóvenes. Efectivamente tiene que ver con los cuidados y con los contactos con otras personas. Este virus es tan contagioso que en una reunión en donde haya una persona contagiada puede contagiar a 20, 30 personas que comparten el lugar con ella, y sobre todo si estamos hablando de eventos masivos, de eventos donde hay amuchamientos de gente, digamos, donde la gente se pone muy cerca una de la otra, estando o no en un espacio abierto, ¿no? Porque claro que es mejor estar en un espacio abierto, pero si vos estás en un espacio abierto, todos apretados, necesariamente respirás el aire que respira el de al lado. Volviendo a la analogía del cigarrillo. Si hay un tipo fumando en un ambiente abierto donde estamos alejados, no vamos a sentir el olor al humo. Pero si estamos cerca, sí. Mario, escuchamos a varios expertos decir que esta nueva cepa Omicron puede ser el inicio del final de la pandemia. ¿Vos coincidís? Bueno, relativamente, digamos, siempre, porque es casi filosófico eso. Todo lo que empieza termina. Entonces, el inicio del final, ¿cuándo lo pones? Cuando nació la persona. Nosotros cuando nacemos ya nos estamos muriendo, digamos, porque en algún momento nos estamos muriendo. Es el inicio de la muerte, claro. Es el inicio de la muerte. Pero, claro, lo que sucede es que hay una esperanza de que el virus vaya produciendo variantes cada vez menos letales. Hay una gran posibilidad de que eso sea así, y sobre todo es casi una certeza cuando uno lo piensa en el largo plazo. De acá a 10 años, seguramente los coronavirus derivados que son hijos de este coronavirus van a ser mucho menos letales que lo que son estos. Pero ese proceso que es inexorable en los virus, que va a pasar, primero es a largo plazo, como dije recién, y segundo, no es lineal. No quiere decir que la variante que viene va a ser menos letal que la anterior. Va a haber un zigzag de variantes más letales y menos letales, con un promedio en el largo plazo en el que van a ser menos letales. Y entonces, definir eso como el inicio del final es medio raro, digamos. Es una situación que nosotros como humanidad podemos acelerar ese proceso si vacunamos a todo el mundo muy rápidamente, pero eso no está sucediendo por el egoísmo de algunos países centrales que acaparan vacunas en exceso a sus necesidades, vacunas que después lamentablemente además no van a utilizar y se les van a vencer. Y hay países que tienen menos del 10% de su población vacunada. En esos países el virus circula muy libremente, genera posibilidades de mutación, y a partir de esas posibles mutantes pueden aparecer mutantes que sean, o variantes que sean
más peligrosas que las actuales. No nos olvidemos que todo este problema, toda esta pandemia que ya lleva 2 años en el mundo, empezó por un caso. Un caso de una persona sola que se contagió. La podríamos ir a buscar para recriminárselo si es que sigue viva, pero digamos, es una sola persona, ¿no? Bueno, la conclusión es que hay que seguir cuidándose, hay que extremar las medidas, el barbijo fundamental, no estar en lugares cerrados con mucha gente, sin barbijo, ¿no? Esto es lo que todos sabemos, pero parece que hay mucha gente que le cuesta esto, ¿no? Las medidas de precaución siguen siendo las mismas, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el estar en espacios ventilados o abiertos mejor, y por supuesto el lavado de manos en los lugares públicos, intentar que esos lugares en los que concurre mucha gente, como las escuelas, nosotros tenemos las escuelas ahora cerradas por las vacaciones, pero cuando vuelvan las clases, que estén los medidores de dióxido de carbono es muy importante, porque el medidor de dióxido de carbono nos permite determinar la calidad del aire, o sea, cuánto ese aire fue respirado por otra persona. Podríamos poner un fumador para saberlo, pero es mejor no ponerles un fumador a los pibes, ¿no?